A partir de esta clase vamos a desarrollar el eje 3 de nuestra asignatura, el tiempo en arqueología. La arqueología como ciencia se ocupa del estudio de la cultura humana a través de los restos materiales, y esto va a llevar implícito las dimensiones de espacio y tiempo como inescindibles de los fenómenos humanos. En este sentido, las concepciones del tiempo no pueden ser entendidas como universales. ¿Por qué? Porque descansan en distintas cosmovisiones. Esas cosmovisiones, ese planteo de la medición del tiempo se basa en el conocimiento astronómico que tenga cada cultura, el conocimiento de los ciclos de la naturaleza, sus conocimientos matemáticos que se enlazan con este conocimiento de los ciclos naturales y el conocimiento astronómico para dar lugar a la formulación de sistemas calendáricos. Y por otro lado, estas concepciones del tiempo se han asentado en distintas epistemologías, filosóficas, antropológicas, matemáticas, que sería imposible de evaluar porque tienen tanto como la humanidad misma. Desde el comienzo del desarrollo de nuestra disciplina como ciencia, medir el tiempo ha sido una de las preocupaciones fundamentales. La noción de tiempo que ha predominado en nuestra disciplina es la historicista y unilineal. ¿Qué significa una noción historicista? Una concepción de que los eventos se suceden en progresión unos tras otros y que por lo tanto cada fase histórica sucede y borra a la anterior, la supera. Y la noción de unilineal hace referencia a una manera de representar el tiempo como una flecha que avanza en una sola dirección del pasado al futuro. Este paradigma temporal va a predominar en la historiografía positivista del siglo XIX y también en la arqueología como ciencia durante casi todo el siglo XX. A este paradigma le interesa especialmente ubicar de qué época es un objeto, un estrato, un sitio arqueológico, y presentaba principal preocupación por delinear esquemas cronotipológicos, esquemas de fases. En el caso de las tipologías de los artefactos, la representación gráfica de las tipologías se hace ver como que un tipo de artefacto va sustituyendo paulatinamente al otro. En el caso de la evolución humana, fíjense la representación que tenemos en la izquierda, también es representada esa evolución de la especie humana como una línea que conduce desde el primate parado en 4 patas al Homo sapiens erguido, como un proceso unilineal, evolutivo y único. A partir de la teoría de la complejidad, hay una ruptura, no solamente en la arqueología, sino en el resto de las ciencias. Y para esta teoría, el tiempo no va a ser ya lineal, sino fractal, es decir, no se separa de la inmediatez humana el tiempo. Uno de los ejes más importantes de las discusiones en arqueología de los últimos 30 años se han dado en torno a la necesidad de romper con los dualismos cartesianos heredados de la modernidad y fundantes en la configuración de las ciencias, no solo de la arqueología como disciplina. Algunos de esos dualismos son sujeto y objeto, individuo y sociedad, naturaleza y cultura, pero en el caso que nos ocupamos, que estamos hablando concretamente de las concepciones del tiempo,
Estos paradigmas actuales rechazan la dicotomía entre pasado y presente. Uno de los enfoques nuevos, de los tantos existentes en la arqueología actual, es el de la arqueología simétrica, que es una tradición paradigmática nacida en el mundo anglosajón y nórdico. Como le decía, entonces rechaza esta dicotomía entre pasado y presente. Y dice, el pasado es algo que está con nosotros ahora, está tanto en la cerámica que está expuesta en un museo, como en las terrazas de cultivo que han sido utilizadas a lo largo del tiempo recurrentemente, durante cientos o miles de años, o en las calles de una ciudad romana que determina el urbanismo actual. Dice Olivier, el pasado no se ha desvanecido del todo, sino que persiste en la actualidad y condiciona el tiempo presente. Esa persistencia del pasado va a ser concebida como la memoria material, una memoria que es independiente de la voluntad humana, porque los objetos tienen su propia temporalidad distinta a los fenómenos humanos o naturales. Y el trabajo de nosotros como arqueólogos y arqueólogas es poder seguir estas temporalidades múltiples de los objetos. Dice que vivimos en un mundo heterogéneo, compuestos por retazos de distintos pasados, algunos remotos, otros más cercanos, y que se actualizan en nuestro momento actual. Algo del pasado existe en lo material aquí y ahora. El tiempo pasa y no pasa a la vez, es turbulento, es como el tiempo atmosférico. Está lleno de momentos de calma, torbellinos y fluctuaciones caóticas. El tiempo se filtra, percola es la traducción de este concepto de filtrar. Para Garvin Lucas es importante sustituir el concepto de sincronía para poder más bien explorar una idea de contemporaneidad que establezca relaciones temporales entre los sujetos, entre los objetos, y cortar con esta idea implícita de sucesión que tenemos ya muy internalizada, sino explorar esta contemporaneidad, estas relaciones que se dan en determinados momentos, en el momento actual. La persistencia física de los objetos hace que puedan tener segundas, terceras o cuartas vidas. Quería compartirles estas citas de Olivier, que es de una obra muy reciente del año pasado, que se llama El oscuro abismo del tiempo, que todavía cuesta mucho acceder a ella, porque está editada en Europa y la traducción es muy reciente, que dice que la arqueología es una manera de recordar porque revela lo que perdura del pasado y que está oculto en nuestro presente. Es misión de la arqueología en su concepción hacer surgir esta parte desconocida o no presente que está incrustada en nuestra realidad presente de nuestro mundo cotidiano. La arqueología tiene por objeto el inconsciente del tiempo, una de las fortalezas que para él va a tener nuestra disciplina o tiene nuestra disciplina es hacer presente el pasado a partir de realidades tangibles. Más allá de estas concepciones, para la arqueología es imprescindible determinar la temporalidad de estratos, objetos y construcciones. Pero desde nuestra disciplina, ¿cómo situamos en un tiempo físico la materialidad de nuestro registro arqueológico? ¿Cómo deducen los arqueólogos y arqueólogas la datación de un estrato
un objeto o un sitio? Primero vamos a recordar algunas escalas temporales hechas en años calendáricos que existen en el mundo. El calendario cristiano establece una convención en donde el año 0 sería el año del nacimiento de Cristo, ocurrido en el primer siglo, sería el año 1, digamos, de este sistema. Por lo tanto, las fechas anteriores al nacimiento de Cristo se expresan con la abreviatura AC, los años después de Cristo con la abreviatura DC, y en latín años domini, que es lo mismo decir años de la era o después de Cristo. El mundo griego va a establecer un cómputo del tiempo que comienza con la organización de los primeros Juegos Olímpicos en Atenas en el año 776 a.C. Para el mundo musulmán, este año 0 es la salida del profeta de la Meca, ocurrida en el año 662 de la era o después de Cristo. Para el mundo maya, ese año 0 es el 3114 a.C. Vamos a hablar del sistema internacional. Este sistema va a ser cronológico, va a ser establecido a partir del descubrimiento y aplicación de métodos radioactivos. Concretamente, el primer fechado de carbono 14 en 1949. Ahí vemos una foto de Willard Levy, nacido en 1908 y muerto en 1980, Premio Nobel de Química en 1960, quien fue que con su equipo descubrió el uso cronológico del carbono 14 y lo formalizó en un método, y el cómputo cronológico se basa en la radioactividad del carbono 14 presente en los restos orgánicos. Ya nos vamos a adentrar bien en esta explicación cuando abordemos el método radiocarbónico. La imagen de la derecha es la imagen de una estampilla postal de Suiza, en donde se conmemora el momento en que Levy ganó el Premio Nobel de Química en 1960. Las fechas obtenidas por carbono 14 se expresan en años, AP en español, antes del presente, o BP, before present, en inglés. El presente es 1950, ¿sí? Ese es el año 0 de este cómputo. ¿Qué ventaja tiene este sistema internacional? Que puede realizar una medición del tiempo en fechas calendáricas independiente de cualquier otro tipo de cómputo, como los que hemos señalado anteriormente. Es importante adaptar la lectura de esas fechas al periodo que estamos estudiando. Por ejemplo, para periodos muy tempranos, usar AP, por ejemplo, 15.000 AP. Y para periodos más recientes, poder convertir el fechado en fechas calendáricas, por ejemplo, expresar en lugar de 550 AP, decir 1900 después de Cristo.